La historia comienza con una chica llamada Zhang Li, que estaba dibujando historietas. En ese momento llega una chica y le dice que ha traído su medicina. Zhang Li, al oírla, le dice gracias pero que lo deje en la mesa, ya que terminando de dibujar lo tomará. En eso suena su celular, y se da cuenta que ya era muy tarde, así que se voltea y le dice a la chica que se vaya a descansar. La chica al oírla suspira y le responde que la que debería descansar es ella, ya que si le quita los ojos de encima, ella podría desaparecer. Zhang Li al oírla tranquilamente le responde: a pesar de que eres menor que yo, siempre has cuidado de mí. Mientras Zhang Li le decía eso, sin darse cuenta le empezó a salir sangre de la boca. Al ver esto, Zhang Li trató de taparse, pero empezó a toser más, provocándole que le siguiera saliendo sangre. La chica al verla así corre hacia ella y la levanta diciendo que debe tomar rápido su medicina para que puedan ir a un hospital. Pero Zhang Li ya no tenía fuerza y se terminó desmayándose, dejando a la chica gritando su nombre. Luego de eso vemos que se despierta y ve que se encontraba en una habitación extraña. Nerviosamente se empezó a preguntar en ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Mientras seguía preguntándose qué ocurría, escuchó decir a alguien: buenos días, señorita Amy. Al levantar su vista ve a un joven muy hermoso, pero al no saber qué decir se quedó callada. El joven mayordomo, al verla así, se acercó y le preguntó si se sentía mal. Al darse cuenta que estaba muy cerca de ella, Amy, asustada, empezó a gritar diciéndole que no se acercara a ella. Al ya calmarse se da cuenta que ella se ha convertido en la villana de su propio cómic. Nos empieza a dar un breve resumen del cómic. Trata sobre un encuentro casual entre una chica del reino Huayue, el príncipe del Imperio Carpelo. Pero como saben, un cómic sin villano es aburrido, así que creo uno, y ese villano era Amy Mervern, una chica que se oponía a los personajes principales, que para cumplir su objetivo estaba dispuesta a utilizar tácticas sin importar si se lastimaba o si se ponía en riesgo. Era hermosa pero peligrosa, demasiado extrema y despiadada, un personaje que al final se quitó la vida ella misma, después de que sus planes fueran expuestos. Al pensar en esto, Amy no supo qué hacer, así que nerviosamente le preguntó al joven si pudiera decirle quién es él. El joven, al escucharla nerviosamente, le responde que él es su fiel mayordomo Dean. Al verla confundida le pregunta: señorita, ¿de verdad está planeando despedirme? Amy, al oírlo y no saber qué decirle, se disculpa con él y le dice: realmente no sé quién eres tú. Al terminar de decirle eso, vio que el mayordomo se desmayó. Y al no saber qué hacer en esta situación, gritó desesperadamente: señor mayordomo, no se desmaye encima de mí. Cuando el mayordomo se calma, le dice que primero la ayudará a cambiarse. Amy, al verlo así, acepta. Pero siente un pequeño déjà vu. Al sentirse atendida por alguien que fue su creación, ella se dice a sí misma que aunque pudo engañar al mayordomo Dean, vendrán demasiados desafíos después. Al terminar de arreglarla, el mayordomo la lleva al salón del duque. Al ya estar adentro, Dean le dice a Alan que se mantenga tranquilo, con lo que le va a informar. Al ya tener su atención, le dice que su señorita Amy ha perdido la memoria. Alan, al oírlo, no supo qué decir. Así que desesperado, se levantó de su silla y fue donde Amy. Al estar ya cerca, la abraza fuertemente, diciéndole que son excelentes noticias, ya que así ya no te irás y podrás quedarte a mi lado. Amy, al tenerlo demasiado cerca, empezó a tartamudear, diciéndole muy. Alan, al escucharla, se separa y le pregunta: ¿muy? Amy, al estar demasiado nerviosa, gritó muy fuerte, diciéndole: estás demasiado cerca de mí. Al ver que muchos se apegaban a ella, les preguntó por qué les gusta tanto aferrarse a mí. Vemos que en ese instante un pajarito, por el ruido que hacían, se puso tapones a sus oídos, diciéndoles que son demasiado ruidosos. Alan, al verla así, se disculpa con ella, y le dice que estaba demasiado emocionado por verla y es por eso que actuó así. Amy sabe que su reacción fue demasiado exagerada, así que se queda callada. Dean, al verlos así, los interrumpe, y le dice a Alan que le vamos a decirle ahora al Lord. Amy, al oírlo, se pregunta: ¿Lord? Al verla confundida, Alan se acerca a Amy
y cariñosamente le dice no te preocupes, esto no será un gran problema, lo importante ahora es que Amy esté bien. Amy al verlo muy cerca, piensa que Alan es lindo y Alan al verla a ella, piensa que Amy es linda. Amy al darse cuenta que algo andaba mal, se puso alerta y se dio cuenta que casi se dejaba encantar por la belleza de Alan. Al notar esto, se alejó de él. Y se escondió detrás de Dean. Al estar escondida detrás de él, Amy se dice a sí misma, que aunque le creyeron sobre la pérdida de memoria. ¿Qué pasa si Alan descubre algún tipo de pista, y se entera que ella no es Amy? Al verlo bien, Amy se pregunta por qué no puede recordar quién es él. Al estar mucho pensando en ello llego a recordar que él era un personaje que apareció en un flashback en la historia. Alan Melbourne era el hermano gemelo de Amy que fue envenenado a la edad de 12 años debido a eso no tuvo mucho protagonismo. Amy al ya recordarlo se dijo a sí mismo, soy un demonio, porque hice esta clase de trama. Al ver que Amy no respondía, Alan le preguntó, si él tampoco lo recordaba, diciéndole yo soy tu hermano. Al no saber qué decir, empezó a tartamudear, mientras se agarraba fuertemente de Dean. Pero al estar muy atemorizada, olvidó cómo hablar. Al ya no saber qué hacer, se soltó de Dean, y salió huyendo, diciéndoles que acaba de recordar que tenía que hacer algo. Al ya estar lejos, se dice a sí misma, que a veces la mejor opción es escapar aunque es una vergüenza, es efectivo. Dean al verla irse así, se dijo a sí mismo, mi señorita corre muy rápido como se esperaba de ella. Pero en ese momento, Alan lo llamó y le dijo que su padre ya había regresado. Mientras Amy corría por los pasillos. Sin darse cuenta, chocó con alguien. Su padre, al ver que se iba a caer, la agarró diciéndole cuidado. Amy al darse cuenta que lo había chocado se empezó a disculpar con él. Su padre al oírla le dijo, ¿cómo podría culparte, si eres mi pequeña princesa? Al ver que Amy no respondía, su padre se arrodilló y le preguntó si se había lastimado ya que lucía muy cansada. Amy al verlo, se empezó preguntaba, ¿quién era él? Pero al verlo mejor, se empezó a preguntar por qué él era demasiado hermoso, ¿acaso era un modelo? Al querer saber, ¿quién era él? Le preguntó a su padre, ¿quién es usted? El padre de Amy, al oír lo que dijo su hija, su cara se ennegreció. Y con cariño empezó a sobar su cabeza, pero en ese instante con aura asesina llamó a la sirvienta Kano. La sirvienta Kano al llegar le dice, sí maestro, el padre de Amy al verla ya ahí, fríamente le dijo que fuera a traer a Alan y Dean. Al ya tenerlos ahí, el padre de Alan les empieza a preguntar, a él y al mayordomo Dean, si tienen una buena explicación para dar. Ya que mi hija no recuerda quién soy yo. Amy al verse atrapada ahí, no sabe qué hacer, pero sabe que esta atmósfera da demasiado miedo. Pero en ese instante se da cuenta que lo oyó decir que ella era su hija. Al ver lo que estaba pasando Amy se dice a sí misma, entonces Fourniret Melvin es mi padre. Al ver lo que pasaba Alan suspiró, y dijo Capel. El padre y el mayordomo al escucharlo, se sorprendieron pero no dijeron nada. Alan siguió explicando, y dijo que hace unos días su hermana fue al Palacio Imperial. Amy al ver que la mencionaron levantó su vista y vio que todos la observaban. Pero al ver esto se dice a sí misma porque me están mirando, me reencarné recién y no sé nada de lo ocurrido. Al ver tenían que hablar de cosas que nadie debía oír. La sirvienta Kano se acercó y cargó a Amy diciéndoles que pueden seguir hablando, yo cuidaré de la señorita. El padre al ver que se la quitó le dijo que la devolviera, pero la sirvienta Kano le preguntó ¿de verdad quieres que la señorita se quede escuchando todo lo que dirán? Cuando ya se fueron, Alan se acercó a su padre, y le empezó a información lo sucedido, diciéndole que cuando encontraron a su hermana ella ya estaba desmayada. El padre al escuchar lo que dijo su hijo, dijo ya tiene 10 años, y ya hizo eso. Al decir eso, el ambiente cambió y nadie supo qué decir. Al ver que nadie decía nada, les informó que mañana Amy y él irán al palacio. Y que de ahora en adelante Alan la vigilara. Alan al oír la orden de su padre le respondió sí padre. El padre al quedarse solo, empieza a pensar que todo se ha complicado ahora, y se pregunta quién es esa niña.
ya que el origen de la vida, o la muerte, es donde se mueve el planeta. Vemos que después de eso, aparece una niña, muy parecida a Amy diciendo, que si es ella, podrá encontrar una manera para que ella pueda vivir, pero al mismo instante en el reino Huayue, justo en el departamento de inspección, una chica llamada Chen Yu se acababa de cortar su cabello. Mientras ella observaba su obra maestra, un niño entró, y empezó a agarrar su cabello. Pero en ese instante, apareció otro chico, diciéndole si ya había hecho ya sus maletas, ya que el barco ya se va a dirigir a Capel. Al verla así jugando, le dijo, no olvides la razón por la que nos vamos, estas no son unas vacaciones. Al escucharlo, Chen Yu le responde, lo sé, debemos atrapar al monstruo que se nos escapó. Pasan unos días, y Yami sale de la casa, y va a la calle comercial. Al ver el lugar, ella no lo podía creer como la escena que dibujo, cobró vida y es muy real. Al ver más lugares, ella siente que es como un viaje, al extranjero. Vemos que antes de que Sanga, fue donde Alan y le preguntó si podría salir, Alan al oírla le pregunta, ¿quieres ir a dar un paseo? Y le dice, que sí puede ir, pero él no puede salir, y la sirvienta Kano, y su padre no están ahorita. Al escuchar lo que hablaban, Din se acercó y dijo, aquí estoy yo. Me aseguraré, de que la señorita Amy, tenga el mejor viaje de su vida. Al escucharlo Alan, con mucho rencor, le dice, asegúrate de cuidar de Amy, si veo, que ella es infeliz, te mataré. Din al ver que ganó, le dijo no hay problema. Ya en el presente, Din le dio un panecillo a Amy, al ver su gesto ella le agradeció diciéndole gracias. Amy al verlo actuar así, pensóse Din, era muy guapo y agradable. En ese momento, Din vio una tienda y se entusiasmó. Así que le dijo a Amy, que irá a traer unos postres súper deliciosos, y que lo esperara aquí y no se alejara. Amy al verlo irse, siguió pensando que él era una persona muy cálida. Pero justo en ese momento, se escuchó un fuerte grito. Al escucharlo, Amy se volteó, y vio que una niña insultaba a una persona, diciéndole que él era un sucio plebeyo. El chico al escucharla se empezó a disculpar diciéndole lo siento mucho. La joven aún enojada le seguía gritando ensuciaste todo mi vestido. El joven se acercó a ella y empezó a jalarla de su vestido diciéndole lo siento por favor perdóneme. Amy al ver lo que estaba pasando vio que el hombre actúa raro y estaba actuando como si la niña lo estuviera acosando. En ese instante vemos que el hombre soltó a la niña y fue donde Amy y le decía por favor ayúdeme señorita. Al ver lo que ocurría Amy se puso a pensar hay tantos adultos a mi alrededor pero te acercaste a mí extraño. La niña al ver que el hombre se fue se empezó a limpiar su vestido pero al levantar su vista, vio a Amy junto a él, así que sarcásticamente le dijo ¿no es esta la tonta del duque? Amy al escucharla levanta la vista y la mira. La niña al ver que Amy le prestaba atención le dijo sarcásticamente ese atuendo gastado que llevas te sienta demasiado bien. Amy al ver lo que dijo la niña le respondió verdad que sí es mucho mejor que ese vestido de repollo que llevas tú. Al escucharla la niña, le empiezo a gritar a Amy diciéndole que ella el repollo tonto e insípido, sin darse cuenta que el joven huía de ahí. La niña al ver que no le respondía, siguió insultando a Amy, diciéndole que ella no era nada más una muñeca tonta. Amy al ya no aguantarla, le preguntó, ¿de qué familia era ella? La niña al ver que Amy no sabía de dónde era gritándole le dijo que ella era Benny Bair de la casa del vizconde Bair. Amy al escucharla fríamente le respondió no sabes cuál es mi identidad, no sabes quién soy yo. Dime estás dispuesta, para asumir las consecuencias, de faltarle el respeto a una casa superior. En ese momento, aparece un niño, que mira desde el techo, lo que estaba ocurriendo, al ver que no había ocurrido nada malo, enojado se empezó a preguntar, ¿dónde estaba Din? Mientras pasaba eso, en la mansión del duque en el estudio del primer piso, se encontraba Alan pensando en cómo estar a su hermana. Él recuerda que antes de que ella perdiera la memoria parecía una persona sin alma, como una muñeca delicada, que estaba a merced de los demás. Pero ahora, ve ella es muy diferente, pero aún así, todavía no puede estar tranquilo. En eso,
Él se cubre sus ojos, y le empieza a venir un recuerdo cuando su hermana se ahorcó. Mientras Benny todavía discutía con Amy, una hermosa ave se acercó y empezó a observarlas. Benny, al verse ignorada, le empezó a decir a Amy: «No creas que te voy a tener miedo solo porque pones tu cara seria». Amy, al ya no querer involucrarse con ella, le dice: «Señorita Baird, usted se equivoca en algo». Benny, al verla así, se asustó, y le preguntó: «¿En qué?». Amy, al oírla, le respondió: «En la posición estoy por encima de ti, recuérdalo. En términos de riqueza también, estoy por encima de ti. Así que estás lista para asumir las consecuencias de faltar el respeto a una casa superior». Benny, al verse acorralada por Amy, la aleja y avergonzada le pide disculpas. Y de que de ahora en adelante ya no la volverá a molestar. Y salió huyendo diciéndole: «Mi nombre es Benny, no lo olvides». Amy, al verla irse así, pensó: esta hermanita Benny era un poco tierna. El niño que miraba desde el techo lo ocurrido. Dijo: «Menos mal que no era una niña maliciosa», mientras miraba a Benny irse. Enojado se preguntaba: ¿dónde estaba el idiota de Dean y por qué no está a su lado? Al encontrarlo vio al joven pueblerino, repontándole lo ocurrido a Dean. Dean, al escucharlo, le dice que ha hecho un buen trabajo, pero todo es más difícil ahora, porque Amy ha cambiado. Y ya no es tan bueno como solía ser. En eso se da cuenta que el niño lo observaba. Al verse le dijo: «Sabes que no puedes matarme, ¿verdad? Porque mientras ella siga viva, nunca me dejará». El niño, al oírlo, lo miraba enojado, pero no dijo nada, mientras escuchaba lo que decía Dean. El niño, al ya no aguantarlo más, lo empezó a atacar. Pero en momento en que lo iba a golpear, apareció un escudo que protegía a Dean. Al estar cerca, el niño fríamente le dice a Dean que mantenga tranquilo sus estúpidos y pequeños trucos. Dean tranquilamente le responde que hablaran de eso luego, ya que la señorita lo está esperando, así que debe irse. Amy, al estar solo, se empieza a preguntar por qué Dean todavía no ha regresado. Amy, al escucharlo, se voltea y le pregunta: ¿por qué se ha tardado tanto? Pero en ese momento se queda sin habla al verlo así y se pregunta: ¿dónde está el pan? Oh, se ve hermoso, ¿no fue a comprar el delicioso postre? En ese momento Amy se percata de algo, y le dice a Dean que se agache. Dean se agacha y dice: «Sí». Amy se acerca y empieza a tocar su cara, preguntándole cómo se lastimó. Mientras los dos hablaban, el niño los observaba desde un lado. Dean, escuchar su pregunta, le respondió que un pequeño cachorro lo había lastimado. Agarrando la mano de Amy, la besó y le dijo: «¿Señorita está preocupada por mí?». Amy, al verlo actuar así, se puso la piel de gallina. En eso Dean se acerca a cara de Amy y la comienza a limpiar, diciéndole que debe prestar más atención a su propia imagen. Al segundo siguiente, Dean voltea su cabeza y le guiña el ojo al niño que los observaba. El niño, al verse provocado en su mente, le dice: «Bastardo, suelte a mi señorita». Al ver que ya se hacía tarde, le dijo a Amy que ya debían regresar, mientras ellos ya se iban. En otro lugar, vemos a Benny corriendo por lo sucedido, sin darse cuenta que un ave la perseguía. Llegó a una esquina y se quedó recordando lo hermosa que era Amy. En ese momento sintió que alguien la observaba. Así que se dio la vuelta y vio al ave gigante. Sin saber qué hacer, empezó a gritar fuertemente. Pasan horas y en la casa del vizconde Baird los sirvientes estaban informando al vizconde que su hija había desaparecido. El vizconde, al escucharlos sonrientemente, pensó: «Mi buena niña, estoy tan orgulloso de lo que hiciste». Ya era de noche. Y Amy, en su alcoba, se puso a pensar todo lo ocurrido. Al ver al suelo, se preguntó que si saltaba de aquí, tal vez haya una posibilidad para que ella pueda regresar. Así que se empezó a subir, pensando que esto era lo mejor, ya que ella no pertenecía aquí. Pero en ese momento apareció Alan desesperado, gritándole: «No», corriendo así a ella. Cuando ya la tenía agarrada, le dijo: «Es muy peligroso estar ahí, baja rápido». Amy, al verlo angustiado, le hizo caso y bajó diciéndole perdón. Al ver que estaba bien, Alan la llevó a la pared y la sentó a su lado, agarrándole fuertemente su mano. Amy, al ver que no decía nada, le preguntó si él estaba enojado.
Alan al escucharlo, le respondió sí enojado. Mientras su mano temblaba fuertemente le dijo si llegaba tarde. No sabría lo que sucedería. Amy al verlo así, se sintió extraña, así que se disculpó con él, y le dijo ya no volverá a hacer nada peligroso. Mientras ella le decía eso en su mente pensaba, así que por favor no me agarres fuertemente con tus manos temblorosas. Ya que yo no soy la persona que aprecias, quedándose así dormida. A la mañana siguiente, vemos que Dean entra a su hábitat y comienza a levantarla diciéndole que hoy tiene una audiencia con su majestad, Amy todavía dormida. Se levantó aturdida y confundida, así que le preguntó iré a ver a su majestad. Pero antes de que pudiera pensar bien, Dean la levantó y le preguntó, ¿no te contó esto el joven maestro Alan anoche? Amy al recordar lo sucedido de anoche, se da cuenta que por evitar que ella saltara, Alan se olvidó y no pudo decírselo. Al verla angustiada, Dean le dice que no hay necesidad de entrar en pánico, su padre ya ha dispuesto un guardia de su edad para que pueda protegerla, así que es hora de cambiarse. Cuando terminan Amy sale de la habitación y se encuentra con el joven escolta. Él al verla la saluda y se presenta diciendo, soy su escolta temporal Grey. Amy al verlo arrodillado, le dice que se levante. Él obedece y le dice estoy a tu servicio. Amy al ver sus ojos queda encantada pensando tiene heterocromia, o es demasiado guapo. Mientras ellos se miraban no se percataron que un ave los observaba desde lejos. Amy al sentir una mirada maliciosa sintió frío por todo su cuerpo. Así que volteó para mirar quién era. Pero solo observó a una ave viéndola. Al mismo tiempo en otro reino, vemos Huayue tomando un barco para ir al reino vecino. En busca del monstruo que se les escapó. Si te gusta suscríbete para la parte 2.